Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Benjamín Torres Gotay estará con nosotros, periodista de El Nuevo Día. Además, se estrena como colaboradora de este espacio, ocasional colaboradora. Carmen Yulín Cruz Soto, exalcaldesa de San Juan, sí va a estar aquí con nosotros en Sobre la Mesa. Algunos viernes al mes hablaremos con ella, algunos jueves. Hoy es jueves. Yo estoy loco porque sea viernes, pero hoy es jueves. Carmen Yulín Cruz Soto estará con nosotros, buena amiga, exalcaldesa de San Juan y ahora colaboradora de Sobre la Mesa. Además, René Marrero, candidato a la alcaldía de Mayagüez por el Partido Popular Democrático, también se sienta a la mesa. Y en el último segmento, Hilda Rodríguez, directora ejecutivo de la Casa Museo Felisa Rincón de Gautier, y Karen Cana, directora de la Casa del Libro, ambas entidades culturales sin fines de lucro en el Viejo San Juan. Todo eso y por supuesto, como todos los días, de lunes a viernes, el mejor análisis de todos los temas para hoy 15 de febrero del 2024. Son las 8:01 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Voy a estar hablando sobre un tema que se me quedó pendiente ayer. Esta pelea entre Maite Oronoz y Rafael Tatito Hernández, la primera, por supuesto, presidenta del Tribunal Supremo, el segundo presidente de la Cámara. Voy a hablar también sobre el tema de los asesinatos, el tema de la violencia en nuestro país, violencia en las calles, en nuestros hogares también, lamentablemente, y es que según datos publicados por la policía en lo que va de este año 2024, 45 días de este año 2024, ya se han registrado 75 asesinatos. Para que tengan una idea, en esos mismos 45 días del año 2023 se habían registrado 41 asesinatos. O sea, tenemos una diferencia, un aumento de 34 asesinatos, virtualmente duplicándose, un aumento casi del 100%, duplicándose la cantidad de asesinatos en nuestro país en lo que va de este año 2024. Ciertamente un mal augurio, y a eso, como yo siempre digo, hay que sumarle también todas las muertes que vemos en las calles de nuestro país, en las carreteras, producto de la irresponsabilidad, la negligencia de algunos, y también ahora esta nueva modalidad o modalidad en crecimiento, pienso yo, de los hit and run. Pero antes de tocar estos temas a nivel local, miremos lo que está pasando a nivel de Estados Unidos y a nivel internacional, comenzando con el Medio Oriente, donde esta mañana, hace apenas unos minutos, las fuerzas del ejército israelí han confirmado que han entrado en el complejo hospitalario Nasser, el Nasser Medical Complex, en el sur de la Franja de Gaza. Esta es una instalación hospitalaria virtualmente de las últimas que quedan en operación en la Franja de Gaza, donde se han refugiado un sinnúmero de personas que, por supuesto, tratando de escapar la guerra y tratando de buscar ayuda para diversidad de situaciones que han surgido de salud, por supuesto, durante este conflicto, estaban allí en ese complejo hospitalario. Las fuerzas israelíes indican haber derrumbado un muro en el sur de la instalación hospitalaria y dicen estar entrando en estas instalaciones, donde además, alega el gobierno israelí, hay también operativos de Hamas, del grupo terrorista, que han estado persiguiendo a través de la Franja de Gaza y también en Cisjordania desde el 7 de octubre, cuando sucedió el ataque terrorista de Hamas dentro del territorio israelí, que dejó
el saldo de unos 1.200 muertos y cerca de 200 también secuestrados. En Estados Unidos hay una noticia que ciertamente debería preocuparnos, pienso yo, y que debería llevarnos a todos a considerar las implicaciones de esta noticia, y es que ayer un congresista que está en la Comisión de Inteligencia, incluso el presidente de la Comisión de Inteligencia, el republicano Mike Turner de Ohio, dijo que había una información, voy a citarlo aquí directamente, information concerning a serious national security threat, información que representa un riesgo, una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, y estaba reclamando que esta información debía hacerse pública, que debía desclasificarse esta información. Los miembros del Comité de Inteligencia de Cámara y Senado reciben información clasificada, se les participa esa información para que haya también visibilidad a quienes son representantes del electorado, del pueblo americano. Y él entendió que la información que había recibido era suficientemente importante como para que se divulgara, se desclasificara esa información y se le proveyera al público norteamericano, al mundo, por supuesto, y también a los aliados de Estados Unidos. Y producto de eso se ha virtualmente ya confirmado que Rusia, la información que aparentemente él tenía es que Rusia ha desarrollado una nueva capacidad nuclear que le permitiría colocar armas nucleares en el espacio para destruir las capacidades satelitales de Estados Unidos. Entiéndase, para destruir los satélites de comunicaciones, para destruir satélites que nos proveen servicios de GPS, que nos proveen toda suerte de servicios a los que ahora nos hemos convertido en dependientes de estos servicios tecnológicos. Y por supuesto, no es simplemente que usted no va a saber llegar de su casa al trabajo sin encontrarse con un tapón, si no puede usar Google Maps, sino que también gran parte de la infraestructura de la que dependemos día a día se ha convertido en subsidiaria de estas tecnologías satelitales. Así que ciertamente es un riesgo importante para la infraestructura y podría ser presagio de una carrera como la que hubo en su momento durante los años 60 y 70, aquella famosa carrera nuclear durante la Guerra Fría. Podría ahora haber una carrera nuclear también espacial. Estados Unidos de paso ha dicho que no hay una amenaza inminente de que esta nueva tecnología sea efectivamente desplegada en el espacio, pero por lo visto tampoco es que estamos hablando de un horizonte de tiempo de 10, 20 años, estamos hablando de algo que podría pasar en los próximos meses o años, y por tanto dentro de nuestras vidas, y esto entra de nuevo en un milieu global, en un caldo de cultivo de crisis y de conflictos a nivel regional que podrían explotar en un conflicto global. Por supuesto, me refiero a lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que está pasando también en Corea del Norte, con unas expresiones de Kim Jong-un que ciertamente no son del todo conciliadoras, y también el riesgo de que eventualmente China quiera reivindicar su poder territorial sobre la isla de Taiwán. Así que esto entra en ese caldo de cultivo y ciertamente es algo que yo creo que podría estar definiendo la política exterior y militar de Estados Unidos durante los próximos años. Y por último, lamentablemente en Kansas City, mientras se celebraba una parada, un evento para los Kansas City Chiefs, que recién habían ganado el Super Bowl, hubo un individuo que abrió fuego dentro de ese grupo de personas, miles de personas que estaban allí aglomeradas, y provocó la muerte de al menos una persona, y hay decenas de heridos.
otro de estos incidentes que se ha convertido muy común, demasiado común en Estados Unidos cada vez que hay aglomeraciones grandes de personas en alguna ciudad o pueblo. Vamos a aterrizar acá en Puerto Rico. Rapidito, quiero comentar un tema que dejamos sobre la mesa tanto Marilú como yo ayer cuando el iraquí nos dio un machetazo al aire. Sí, nos dio un machetazo porque es que nosotros nos portamos mal. Ustedes tienen que entender. El iraquí tiene que hacer un trabajo. Y a veces cuando ustedes escuchan que yo estoy en medio de un pensamiento y de pronto vamos a la musiquita, es que el iraquí me metió un machetazo. Porque yo soy un incordio y yo no respeto el trabajo que él tiene que hacer. Es la verdad. O sea, y en ese momento quizás yo me molesto. Y, el iraquí. Pero es que lo hizo bien. Porque él tiene que cumplir. Nosotros tenemos aquí una red, ¿verdad? Una cadena de estaciones. Y todas esas estaciones quieren poner sus anuncios. Y para poner sus anuncios y cumplir con la gente que nos paga, que hace posible el que nosotros le lleguemos a ustedes, pues el iraquí y todos los demás controles que están en esta cadena tienen que tener los 4 minutos, los 5 minutos, el tiempo que sea para cumplir con nuestras obligaciones comerciales. Entonces, nosotros le faltamos el respeto a veces al iraquí y él nos da el machetazo y corta así a mitad de un pensamiento, él corta el programa y vamos a música y eso pasa. Y nos pasó ayer mientras Marilú y yo estábamos aquí peleando, debatiendo este tema de Mariana Nogales. Entonces, nada, no voy a ir sobre todo el tema de nuevo, simplemente que Marilú trajo el tema de Jaime Perelló y dijo que con el caso de Jaime Perelló, estoy citándola directamente, nadie se había rasgado las vestiduras como está pasando ahora con Mariana Nogales. Y yo quiero simplemente recordarle al público, y se lo quiero recordar porque alguien del público me escribió y me dijo, mira, con Jaime Perelló no es solamente que hubo rasgaduras de vestidura, es que Jaime Perelló tuvo que renunciar a la Cámara, o por lo menos a la presidencia de la Cámara, a solicitud de David Bernier, que era presidente del Partido Popular Democrático en ese momento. Y luego David Bernier le pidió a los populares que no votaran por Jaime Perelló, que estaba en la papeleta. Y es muy posible que eso le haya costado al Partido Popular varios escaños, no solamente de acumulación, que era el cargo al que aspiraba Jaime Perelló, sino también cargos distritales. Porque cuando tú le pides a un elector que no haga lo que siempre ha hecho, que es votar íntegramente en esa papeleta, 3 cruces bajo la pava, pues de pronto ese elector tiene que buscar y saber, espérate, Jaime Perelló acumula aquí, no, mira, él no acumula aquí, pues está bien, puedo votar íntegro. Entonces otra gente, sí, acumula aquí, no, pues entonces aquí yo tengo que votar bajo la pava y después puedo escoger todos los candidatos por acumulación que me dé la gana. Voy a escoger los 5 que no sean Jaime Perelló, pues ahí ya dañó la papeleta. Ahí dañó la papeleta. Porque es que no son 5. La gente a veces cree que cuando vota bajo la insignia de un partido está votando por todos los candidatos que aparecen ahí. Pero no. En la papeleta legislativa usted está votando por 2 candidatos al Senado por distrito, 1 candidato distrital representativo y 1 por acumulación en Cámara y Senado, aunque aparezca la lista de 5, 6, 4, el número que sea. Así que eso pudo haberle costado al Partido Popular que muchas papeletas se hayan dañado en esas elecciones, producto de esa solicitud inédita realmente en la historia reciente de nuestro país, de un presidente de un partido solicitando que no se votara íntegramente la papeleta para sacar a uno de los miembros de esa plancha de candidatos de la colectividad. Así que solo lo traigo para que estemos claros. Con el caso de Jaime Perelló, no es que se rasgó vestiduras, es que eso fue semanas de debates y el Partido Popular efectivamente tomó pasos asertivos para sacar a Jaime Perelló en ese momento. Bueno o malo, no estoy diciendo ni que era lo que se debió haber hecho ni que no era lo que se debió haber hecho. Simplemente que esa es la verdad. Y más que David Bernier, me puse a buscar Manuel Natal. Manuel Natal, aquí estoy citando de un artículo del 28 de agosto del 2016, periódico digital Noticel. Bernier no es el único que renunciará si Perelló se queda. Manuel Natal dijo que si Jaime Perelló permanecía en la presidencia de la Cámara de Representantes, él iba a renunciar a su candidatura a ser reelecto a la Cámara.
Así que ahí está, esa es la verdad. Esa es la verdad histórica de lo que pasó. Y seamos honestos, al final del día, el panel del fiscal especial independiente, el mismo cuya... De paso, déjenme aclarar esto también. Cuando esto estaba pasando, cuando Jaime Perelló renunció a la Cámara, para que estemos claros, a Jaime Perelló no se le había acusado de nada. No habían acusaciones. No habían acusaciones cuando Jaime Perelló renunció a la presidencia de la Cámara. Entonces, cuando finalmente se le radican cargos, estuvieron años cayéndosele los cargos en su contra que había llevado el panel del fiscal especial independiente. Y al final del día, lo único que lograron es que Jaime Perelló se declarara culpable por un cargo de negligencia en el cumplimiento del deber. Y vamos a estar claros, si aquí se radicaran cargos por negligencia en el cumplimiento del deber contra todos aquellos que son negligentes en el cumplimiento del deber, casi no quedaría gente en el gobierno. Casi no quedaría gente en el gobierno. Comenzando por el Departamento de Educación, que díganme ustedes si es o no es negligencia en el cumplimiento del deber lo que pasa todos los días en Puerto Rico con educación especial. Que el departamento tiene que pagar multas porque incumple negligentemente con su deber de suplirle a esos estudiantes, aún mediando una orden del tribunal, incumple su deber de suplirle educación de calidad y atenciones a niños que tienen necesidades especiales en nuestro Departamento de Educación. Así que dígame si no habrían al menos 15,000 cargos por negligencia en el cumplimiento del deber en el Departamento de Educación nada más. Así que eso es lo que logró el FEI con el caso de Jaime Perelló, y sí, ese caso tuvo consecuencias políticas. Y lo traigo simple y sencillamente porque también noto en la defensa que hace el Movimiento Victoria Ciudadana de sus miembros, cada vez que hay un cuestionamiento, dicen, ¡ay, es que esto nunca ha pasado! Es que cuando se criticaba a la licenciada Alexandra Lúgaro, y voy a decir, sí, hubo críticas sexistas, sí, las hubo críticas machistas. Y el primero que defendió a la licenciada Lúgaro, cuando pretendieron, por ejemplo, atacarla por unas fotos que publicó con su hija, fui yo, desde estos micrófonos, vamos a estar claros también. Y eso fue inusitado y me pareció que fue de muy mal gusto lo que se hizo con la licenciada Lúgaro y con su familia. Pero vamos a estar claros, tampoco es la primera vez que ha pasado. Aníbal Acevedo Vilá, en un momento, una estación de radio, empezó a decir que él había abandonado a sus hijos en su casa. Y no era cierto. Y que han habido críticas contra mujeres anteriormente por diversidad de razones en la política, pues claro, miren el caso de la carrera política de Sila María Calderón, o miren el caso de la carrera política de Cucuza Hernández, que en un momento hasta hubo una campaña donde se decía, no metan la pata en San Juan. Y claro, tenía un doble sentido esa expresión. Así que nada, lo digo simplemente para que estemos claros. No estoy ni justificando ni defendiendo a quienes hacen ese tipo de ataque. Pero en la política, pues Victoria Ciudadana y la licenciada Nogales y la licenciada Lúgaro y Manuel Natal y todas las figuras que están allí no son los primeros que han recibido ataques por parte de sus opositores, ni serán los últimos, porque así es la política desde la época de la antigua Grecia. Entonces no me vengan con la changuería, con la victimización, con la martirización de ustedes, como si esto nunca jamás en la vida hubiese pasado. Esta es la política. Si no te gusta el calentón, pues salte de la cocina, sencillo. Y este caso de Mariana Nogales, pues de nuevo, yo creo que apunta a una hipocresía por parte del Movimiento Victoria Ciudadana, cuyo líder en un momento estaba dispuesto a renunciar a sus aspiraciones por cosas que simplemente se decían en la prensa acerca de Jaime Perelló y que nunca se probaron. Y en aquel momento él no estaba ni siquiera acusado, pero entonces cuando ahora toca a una de las favoritas del movimiento que él preside, pues ahora el estándar es distinto.
Y eso es lo que estoy diciendo. Pues que lo expliquen ellos, pero que no me vengan a explicar que es que esto nunca ha pasado en el mundo, esto nunca ha pasado en la historia del mundo mundial. No, pues claro que ha pasado anteriormente, claro que ha pasado anteriormente. Y claro que otros partidos han reaccionado y claro que otros partidos han actuado. Yo siempre digo, esto habla bien del PNP dentro de lo mal que está lo que voy a decir, pero el único partido que ha expulsado miembros de la legislatura, miembros propios de paso, es el Partido Nuevo Progresista, por lo menos en los últimos años. Todos los que se han sido expulsados de Cámara o Senado en nuestro Capitolio han sido miembros del PNP y ha sido durante mayorías PNPs que han sido expulsados. Así que, vamos, no me vengan con el cuento de que nunca ha habido este tipo de acción contra una persona que ha sido acusada por el panel del fiscal especial independiente. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y lo dejo sobre la mesa porque me tengo que ir a la pausa antes de que me den otro machetazo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Una de las figuras del periodismo más influyentes de nuestra generación llega a discutir los puntos importantes de los temas que te afectan. Ahora se une a la mesa el galardonado periodista, escritor y columnista Benjamín Torres Gotay. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Benjamín Torres Gotay se sienta a la mesa. Benjamín, buenos días. Buenos días, Armando, encantado de estar en tu espacio como siempre. Gracias por estar aquí acompañándonos en Sobre la Mesa. Benjamín, estaba leyendo unos tweets tuyos de esta mañana sobre el tema del aumento en los asesinatos en Puerto Rico. Uh-huh. Y según reporta una compañera tuya hoy en El Nuevo Día, estamos ante un aumento. Esta nota, de paso, la publica Leisa Caro, página 3 y 4, si no me equivoco, del rotativo, o 4 y 5. Se registra en los primeros 45 días de este 2024 75 asesinatos. Para esta fecha, en el 2023, se habían reportado 41. Es virtualmente un aumento de 100% casi. O sea, estamos hablando de casi duplicarse el número de asesinatos. Y tú dices que siempre que el gobierno se jacta de que ha habido una reducción, de pronto aumentan los asesinatos. Básicamente ese fue tu planteamiento en un mensaje en Twitter. El gobernador, cuando se le pregunta sobre esto ayer y cuando se le pregunta sobre acercamientos distintos al tema de la seguridad, él plantea que él no está a favor de la legalización o la despenalización de las drogas, particularmente del consumo de las drogas. Tú has tratado mucho el tema del encarcelamiento, tú has tratado mucho este tema de los narcóticos, la dependencia de los narcóticos en nuestro país y los efectos que eso tiene socialmente. Ciertamente yo soy uno de esos que siempre he pensado que algún acercamiento distinto tenemos que tener con el problema, pero a la vez, viendo lo que está pasando en Portland, por ejemplo, donde en ese estado, en Oregon, ¿verdad?, se legaliza básicamente o se despenaliza por completo el consumo de drogas, y ahora hay un movimiento esencialmente para revertir esa decisión, que fue por medio de un referéndum popular, una iniciativa ciudadana, porque Portland, según reportan varios medios, pues se ha convertido en un imán para personas que están consumiendo narcóticos al aire libre, básicamente a todas horas del día. Yo sé que te he tirado mucho aquí, pero ¿cómo tú ves este tema? Evidentemente algo distinto tenemos que hacer, pero no me queda tan claro como me quedaba antes que estemos ante una alternativa conocida para atender este problema de violencia que tenemos ahora mismo en Puerto Rico. Sí, mira, Armando, vamos a empezar por el principio. Evidentemente, lo que se ha hecho hasta ahora para combatir el problema de violencia en Puerto Rico no ha dado resultados. Hemos tenido unos años de unos asesinatos menos, unos asesinatos más, pero nunca hemos dejado de ser un país muy violento, de más de
15 o 20 y en algunos momentos incluso más asesinatos per cápita, que es la manera en que se mide esto. Por cada 100.000 habitantes. Por cada 100.000 habitantes, en este momento, el estimado con los asesinatos del año pasado, que fueron bastante bajitos, era como 16 por cada 100.000. En algunos momentos han sido 20, 25, en los años terribles, aquellos de 2010, 2011, eran más de 30. Y eso, por ejemplo, en comparación con Estados Unidos, estamos hablando de que el promedio a nivel nacional es menos de 5 por cada 100.000, con todo y los asesinatos estos en masa que suceden allá. Correcto, aunque hay ciudades en Estados Unidos que el nivel de asesinatos es bastante alto. De acuerdo. Chicago, por ejemplo, Washington DC, etcétera. El mismo San Luis, donde ocurrió la muerte de George Floyd. George Floyd no fue en San Luis, pero en el estado de Missouri, quiero decir. A lo que voy, Armando, evidentemente lo que hemos hecho hasta ahora no ha dado resultado y no se ve en la gente que está en el gobierno ninguna voluntad de tratar algo distinto. No, tampoco es que en esto haya una varita mágica o algo que se pueda hacer mañana y al otro día ya no hay asesinatos o ya no hay violencia. Este es un problema súper complejo con múltiples ramificaciones, se ha ido fermentando a través de décadas y tenemos que resignarnos o tenemos que entender que tiene soluciones, pero que no son soluciones fáciles ni que dan resultado en el acto, y que habrá periodos de trial error, como está pasando en Portland, que una vertiente del problema pues se ha agravado. Pasó un poco también, estaba leyendo hace poco, tú sabes que Portugal es citado como un ejemplo mundial del manejo de este problema. También está sucediendo situaciones, uso indiscriminado de drogas en las calles. Son supongo yo, problemas que tienen todas las posibles soluciones y que se tienen que ir manejando en el camino. Lo que no me parece a mí que es una buena estrategia es la que tenemos aquí, que seguir haciendo lo mismo año tras año, década tras década, mientras vemos que el problema sigue presente y sigue agravándose. Sí. ¿Habrá algo cultural? Y yo sé que esto no necesariamente es un análisis que esté de moda, aunque en algún momento sí siempre había mucho análisis sociológico que vinculaba estos temas con el calvinismo o el catolicismo, ¿verdad? Un poco las mitologías fundacionales de ciertas culturas, ¿no? Pero ciertamente también no vemos tanto estos problemas, o por lo menos no se reseña tanto estos problemas en ciertos países nórdicos, por ejemplo. Bueno, Armando, tú mira, hay un indicador que se ha estudiado en Puerto Rico, se ha escrito reportajes sobre eso, que es el indicador de desigualdad social. Y si tú miras esos indicadores, no es una casualidad que los países más desiguales también son los más violentos. Y tú sabes a lo que se refiere a desigualdad, desigualdad en oportunidades, desigualdad en acceso a educación, desigualdad en acceso a salud. O lo más sencillo, desigualdad en la tenencia de la riqueza de una sociedad. O sea, claro, pero la riqueza es un resultado de todo lo demás, claro, de la educación, del acceso a los servicios de salud, de las oportunidades iguales para todos, etcétera. Y realmente Puerto Rico, tú sabes que se ha estado clasificado o calificado entre los países más desiguales del mundo. Y por lo tanto no es una casualidad que los países más desiguales son los más violentos. Tampoco estoy diciendo aquí que vamos a tachar la desigualdad mañana, porque también es una cuestión súper compleja que hay que tratar con muchas estrategias y por mucho tiempo para que la cosa mejore. Lo que yo planteo es que hay que empezar a hacer algo distinto, hay que empezar a estudiar estrategias que se han hecho afuera que han dado resultados. Nosotros tenemos ejemplos relativamente cerca de nosotros de países que han logrado revertir tendencias muy violentas por medios constitucionales. No quiero que nadie piense en Nayib Bukele, que lo está haciendo de manera inconstitucional y dictatorial. Pero, por ejemplo, Armando, todo el mundo aquí conoce o ha escuchado hablar de la historia de Medellín, Colombia, que en algún momento era la ciudad más violenta del mundo y lleva unos 10 o 15 años con unos niveles de violencia tolerables por medio de una serie de estrategias que incluyen educación, desarrollo económico,
rehabilitación de espacios públicos, rehabilitación de la ciudad, etcétera, etcétera. O sea que hay muchas cosas que se pueden hacer, hay cosas que han dado resultado en otros sitios, lo que hay que mirarlas y ver cómo algunas de esas soluciones pueden aplicar aquí y cuáles no. Que de paso, en el caso de Medellín, ahora se ha convertido hasta en uno de los destinos favoritos del viajero boricua, particularmente es un destino turístico de clase mundial en este momento. Sí. Yo no he estado, pero mis suegros estuvieron hace poco y quedaron muy impresionados por la ciudad. Benjamín, como tema asociado también, tú planteas el tema de la respuesta como sociedad. Vemos el ejemplo de lo que está pasando en El Salvador, pero aquí en Puerto Rico tampoco estamos muy lejos, por lo menos con la población carcelaria que tenemos. Publicaste hace poco una nota sobre el informe de la ACLU, y este es otro de esos temas, como mencionaba en el primer segmento, cuando hablamos de negligencia en el cumplimiento de deber como delito en nuestro país. Uno mira el Departamento de Educación con el caso de educación especial y uno mira las cárceles con el caso también de los derechos de los prisioneros, el caso Morales Feliciano, que cerró ese caso, pero uno ve una continua negligencia por parte de los funcionarios, y esto también tiene unas consecuencias en cuanto a temas de violencia, ¿no? Porque es que las cárceles no deberían ser un castigo, un suplicio, una tortura para quien está allí. ¿Qué es lo que revela este informe de la ACLU? El informe de la ACLU básicamente revela, Armando, que después que terminó el caso Morales Feliciano, en el 2017, si mal no recuerdo, 16, las condiciones en las cárceles han estado empeorando otra vez. Específicamente en lo que se refiere a servicios de salud, a servicios de alimentación, a maltrato físico contra los presos, a abusos dentro de las cárceles. Básicamente en esos tres renglones, el informe de la ACLU, mediante decenas de entrevistas con confinados y familiares, encontró que están bastante críticas la situación en ese sentido. Sí, y que realmente luego de cerrar el caso, pues hemos virtualmente revertido, o sea, hemos vuelto a lo mismo que provocó el caso en su momento. Entiendo. No se puede hablar de tanto como lo mismo, porque en el caso Morales Feliciano empezó, tú recordarás, por la cuestión del hacinamiento dentro de las cárceles, y el principal reclamo el principal resultado de ese caso fue la directriz de, no recuerdo ahora, una cantidad específica de espacio mínimo en la cárcel para cada confinado. La población carcelaria en Puerto Rico ha bajado dramáticamente, como toda la población en todos los sentidos. Sí. De un promedio de 15,000 confinados al día, en este momento son alrededor de 7,000, o sea, menos de la mitad. Y en el sentido del espacio de los presos, de las condiciones de las cárceles, pues la cosa ciertamente mejoró. Pero mejoró, como tú bien recordarás también, a fuerza de multas, de décadas de multas de parte del Tribunal Federal a los distintos gobiernos de Puerto Rico. Pues ahora, pues lo que dice el informe básicamente es que persisten unas condiciones graves en el tema de los servicios de salud, de la alimentación y de la interacción de custodios con confinados dentro de las cárceles. Benjamín, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Benjamín Torricotay sigue sentado a la mesa. Benjamín, una de tus últimas columnas fue la parábola del abandonado. En esa columna, entre otras cosas, planteas que el ciudadano puertorriqueño ha sido abandonado por las tres ramas de gobierno, pero planteas específicamente el tema de el aumento salarial de los jueces. Y yo, esa controversia yo la he discutido bastante aquí. Yo creo que pues no se justificaba, honestamente, el aumento. Creo que no se justificaba desde el punto de vista de cómo se había planteado el aumento a los jueces. No creo que se justificara. Los abogados en la práctica privada ganan menos
que los jueces en el sector público, que los jueces, ¿no? En el Poder Judicial, quizás por un asunto de justicia salarial, pues se podría hacer, pero por simplemente ajustarlo al valor en el mercado y por reclutar mejores jueces, pues no creo que fuese, porque el problema del reclutamiento de los jueces yo no creo que sea un asunto de salario. Hay bastantes personas solicitando para ser jueces y juezas en nuestro país, así que no creo que eso sea el problema que se estaba pretendiendo atender. Pero bueno, el tribunal decide el caso. Tatito Hernández ha hecho unas expresiones donde ha básicamente intimado que la decisión en el caso de las mascarillas fue una represalia por la manera en que él ha llevado el planteamiento en cuanto al tema del salario de los jueces. Y la jueza presidenta Maite Oronoz incluso ha salido a expresar una reprimenda contra Rafael Tatito Hernández. A mí lo que me sorprendió un poco de toda esta controversia, más allá de que es como los políticos metidos en una isla aparte, donde creen que lo único que le importa al país son los problemas de los políticos propiamente, de si alguien puede entrar o no al hemiciclo, del salario que van a recibir los jueces y los legisladores y los funcionarios de gobierno. O sea, son unas conversaciones que yo no creo que tengan ninguna pegada fuera de los pasillos amarmolados del Capitolio y el tribunal. Me pareció también raro el que la jueza presidenta entrara en este debate, se colocara un poco en una posición de estar contestándole a un político, máxime cuando ya anteriormente habíamos tenido políticos que le habían faltado el respeto de manera mucho más evidente a la rama judicial. Tomás Rivera Chats, por ejemplo, en el año 2017 había publicado una de sus famosas epístolas en Twitter, donde decía: los vándalos y encapuchados que la juez Laura Celis Roque patrocina hoy incursionaron en la Oficina de Administración de Tribunales y en la sede del Tribunal Apelativo. A la jueza Roque dijo pues que debería renunciar si tiene vergüenza y así por el estilo. O sea, podría buscar muchos otros casos donde Tomás Rivera Chats ha tenido palabras muy duras, mucho más duras, pienso yo, que las de Tatito contra jueces del tribunal. Y nada, me sorprende esta incursión de la jueza presidenta en este debate, en este momento. ¿Cómo tú lo ves? Pues, Armando, que a todo Puerto Rico le ha dejado muy mal sabor la manera en que se tramitó el tema del aumento en los jueces. Si se justificaba o no es un tema aparte, a mi juicio, de cómo resultó, cómo terminó aprobándose por parte de los jueces su propio aumento, cuando es bastante evidente, incluso para personas que no somos abogados, que una ley no es una ley hasta que la aprueban las dos cámaras y la firma el gobernador, y la Constitución dice que el sueldo de los jueces se fija por ley, y los jueces pues tomaron una ley que estaba a mitad de camino, que no se había aprobado, que no había concluido el trámite legislativo, y a raíz de ese intento de ley que no llegó a ley, inventaron una teoría jurídica bastante novedosa y exótica para concederse el aumento de salario. Eso ha dejado muy mal sabor en todo Puerto Rico. En cuanto a la controversia entre Tatito Hernández y la jueza presidenta, pues yo tengo que decir, Armando, que los dos han sido imprudentes en la manera en que se han referido públicamente a este asunto. El presidente de la Cámara no es abogado, pero es el presidente de uno de los poderes constitucionales, por lo tanto debería ser comedido en la manera en que se expresa. La jueza la vemos haciendo algo que nunca se había visto a un juez del Tribunal Supremo hacer, a un juez presidente del Tribunal Supremo hacer, que es entrar en un debate público. Tú sabes que hubo bastantes escaramuzas entre Rosselló y José Andreu cuando era presidente del Tribunal Supremo. Hubo escaramuzas entre Federico Hernández Denton y en el gobierno de Fortuño, si mal no recuerdo.
Han habido escaramuzas anteriores, pero a nivel de una jueza salir a emitir unas expresiones condenando a su vez las expresiones de un presidente cameral, yo no recuerdo haberlo visto en ese sentido. Todo esto al final, Armando, desemboca en lo que tememos y en una cantaleta que yo tengo en mi trabajo, y yo sé que tú lo planteas con bastante frecuencia también, el tema del prestigio y la confianza en las instituciones. La gente ve esto y se da cuenta de que nada está a salvo de esta crisis de institucionalidad que tenemos en Puerto Rico. No queda prácticamente nada en lo que confiar. Vemos a todos los jefes y cabezas de las ramas de gobierno, de las ramas constitucionales, cada uno hablando para su lado, cada uno protegiendo sus intereses, cada uno actuando de manera cuestionable, y pues al final, por eso era que yo decía en mi columna que el ciudadano está abandonado, o sea, que no tiene a quién recurrir, no tiene nadie que lo proteja, porque todo el mundo está allá arriba velando sus propios intereses y atendiendo sus propios problemas. Sí, no, es que queda, por eso uno ve los videos en TikTok de los muchachos en las escuelas públicas denunciando las condiciones de sus escuelas y pues ¿qué es lo que le queda al ciudadano? Pues eso, la denuncia, que los medios de comunicación cubran la noticia, que las redes sociales viralicen una denuncia por parte de un ciudadano, pero no aparenta haber, y lo digo con mucho pesar en el alma, o sea, y creo que esto le aplica a toda la clase política, o sea, no creo poder excluir virtualmente a ningún partido, a ningún sector político, ni los emergentes, ni los tradicionales, o sea, todo parece ser un debate de los políticos mirando a otros políticos, o sea, no siento que haya una mirada al ciudadano y a los problemas reales del ciudadano. Y eso yo tiendo a pensar, lo estaba hablando con un amigo esta semana, tiendo a pensar que vamos a un proceso electoral donde la sorpresa más grande que nos vamos a llevar, más allá de quién quede primero, segundo, tercero, la sorpresa más grande que nos vamos a llevar va a ser el alto nivel de abstención que vamos a ver, que es una tendencia que ya viene desde el año, desde el 16 para acá. Bueno, el 12 básicamente fue un pic, y de allí para acá hemos visto una reducción en la participación muy, muy marcada, muy acelerada, y yo creo que esto no va a ser la excepción, a menos que veamos un cambio notable en lo que queda del proceso electoral. Pero ya, por ejemplo, ya han pasado 45 días de este año y yo todavía no he visto una propuesta, en estos 45 días que haya planteado un líder político de colectividad alguna. Ninguna. Digo, no sé si a ti te viene a la mente alguna en este momento. No, bueno, si tú estás hablando de los 45 días específicamente, no, pero tú sabes que a final del año pasado pues hubo discusión con algunas de las propuestas de Dalmau, específicamente en lo que se refiere a la medicina universal, al sistema de salud universal. Juan Zaragoza también hizo un planteamiento en ese sentido. Que yo recuerde, eso es lo único que se ha discutido así como en esencia. Jennifer González, que trajo el tema de... Jennifer González, el tema de del pago de la deuda. Del pago de la deuda de la autoridad. Eso es lo que yo recuerdo así como propuesta específica discutida públicamente. Todo lo demás... Coincido contigo, es eso. Entonces, eso desde el comienzo del proceso electoral. Oye, Benjamín, estamos... no sé, o sea, yo de nuevo, que los políticos no se sorprendan cuando nadie salga a votar. Esto es como la novela de Saramago. Fue ensayo sobre la lucidez. No me acuerdo ahora si era lucidez o la ceguera. Ensayo sobre la ceguera. Sobre la ceguera. Pues nadie se sorprenda cuando haya que tirar los militares a la calle para obligar a la gente a votar. Porque es que no les estamos dando razones para que vayan a votar. Bueno, yo no veo esto distinto de otros años, Armando. La política en Puerto Rico hace mucho tiempo que tiene más el carácter de espectáculo que de proceso político o social. Y así ha sido por algún tiempo. Y yo pues veo que en esta ocasión probablemente está pasando lo mismo.
todavía queda tiempo. Yo espero que de aquí a noviembre pues entremos en algún momento en un debate, realmente un debate de ideas, de propuestas, de visiones. Y a mí siempre me llama la atención que en Estados Unidos y en otros sitios los políticos en campaña toman una idea, muchas veces es una idea, una propuesta la que ellos están defendiendo y promoviendo como parte de su campaña. Esta es mi idea, esto es lo que yo traigo. En Puerto Rico eso apenas se ve. Realmente los programas de los partidos son un elemento exótico y aburrido que muy poca gente se pone a mirar y a discutir realmente. Aquí básicamente nos concentramos en quién tiene más endosos, en quién tiene más gente en la caravana. Sí, tú lo que planteas es el famoso issues candidate, que aspira por una motivación bien particular y lo deja saber, y mira, yo estoy aquí porque yo quiero X cosa, construir el muro, digamos. Exactamente. Eso aquí realmente sí, tienes toda la razón, no es lo que prevalece y bueno, creo que nos cuesta mucho al final del día. Benjamín, gracias. A ti, Armando, siempre. Benjamín Torres Gotay del periódico El Nuevo Día. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Lo próximo, Carmen Yulín Cruz Soto está aquí con nosotros en el estudio, nuestra nueva colaboradora en Sobre la Mesa. Además, René Marrero, candidato a la alcaldía de Mayagüez por el Partido Popular Democrático, y estará con nosotros también Hilda Rodríguez de la Casa Museo Felisa Rincón de Gautier y Karen Cana de la Casa del Libro en el Viejo San Juan. Todo eso y por supuesto continuamos con el mejor análisis de todos los temas para hoy, 15 de febrero del 2024. Ya se han ido 45 días de este año. Rapidito. Son las 8:58 de la mañana. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Carmen Yulín Cruz Soto está aquí en el estudio con nosotros. Carmen Yulín, buenos días. Encanta, la gente va a decir, pero Armando y Carmen Yulín juntos, pero ¿y qué es eso? Armando y yo tenemos una amistad de hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Y de hecho tenemos una amistad que surge quizás de nuestras diferencias. Sí. Cuando yo fui presidenta del Partido Popular en San Juan, los presidentes tienen la capacidad de nombrar delegados, ¿verdad? Y recuerdo que llamé a Armando y le dije, mira, si tú quieres ser delegado, y recuerdo tus palabras, me dijiste, pero es que yo pienso totalmente, diametralmente distinto a ti. Y yo le dije, pues por eso mismo es, porque tienen que haber diferentes voces. Y después de eso, hemos tenido una amistad de muchas coincidencias y de muchas diferencias también. Y de muchas diferencias, pero siempre con un respeto que yo creo que es lo que es importante, que impera. Y antes de comenzar en materia, a mi hermano Pedro José Cruz Soto, que cumple, no me voy a decir cuántos cumple, porque yo cumplo 3 más que él, ¿verdad? No, pues no lo digas. No lo digo, pero yo le dejé un mensaje esta mañana y le dije, Pedro, cuando yo sea grande, yo quiero ser una persona como tú. Es un hombre trabajador, un padre extraordinario, un mejor hijo no puede ser, así que te quiero mucho. Y me soporta a mí, que ya eso es la gran cosa. Pues Yulín, cuando yo sea grande, yo quiero ser como tú, porque tú estás haciendo tantas cosas interesantes en este momento en tu vida. Me estabas hablando ahora mismo sobre un podcast extraordinario que estás haciendo, me estabas hablando sobre cómo te están solicitando a través de todo el mundo para hablar. Y me parece que si fuese a reducir lo que estás haciendo a una frase, diría que estás dándole visibilidad y apoyo a comunidades que están tratando de cambiar el mundo desde sus comunidades. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Correcto. Mira, mi puesta en escena en la política siempre tuvo que ver no con darle voz a los que no tienen voz. Yo no creo eso. Todo el mundo tiene voz. Hay gente que tiene plataformas donde sus voces se escuchan. Y hay gente que aunque griten lo más alto que pueda, como lo que están diciendo no conviene, porque requiere un cambio. Y cuando nosotros miramos la estructura de cambio, alguien gana y alguien pierde, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando de manera correcta las mujeres tuvieron
se les reconoció el derecho al voto, aquellos que no querían que las mujeres votaran perdieron esa batalla, ¿verdad? Pues hay comunidades a través de todo Puerto Rico. Hay un país que nosotros lo vemos, Armando, todos los días. Mira las noticias de hoy, son como que las noticias se reciclan. Todavía estamos hablando de los generadores de FEMA, que si se los llevan, que si se los traen. Los problemas en las escuelas. Los problemas en las escuelas, los asesinatos. Son noticias, yo digo que son noticias copy-paste. Correcto. Porque tú podrías coger la noticia del último mes de agosto y prepararla para agosto del 2024, para el inicio de clase. Oye, lo mismo. No tienes que cambiarle nada. Yo tengo camisetas. Tú recuerdas que cuando yo fui representante, fui muy conocida porque iba a las manifestaciones y me ponía las camisetas, que las puedo sacar hoy, Armando. Las mismas camisetas del 2009 al 2012 y me las puedo poner hoy y todavía los problemas continúan. ¿Cuánto más vamos a estar hablando de la situación de la transportación de Vieques y Culebras? Cuando los residentes y las comunidades y las mujeres, sobre todo de Vieques y Culebras, tienen soluciones para esos problemas. Así que, pero vemos en otro nivel, otro Puerto Rico, ¿verdad? El Puerto Rico de las comunidades que vienen trabajando en favor de sus comunidades fuera de líneas partidistas y que están haciendo proyectos reconocidos no solamente en Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico. Así es que hay 4 cosas en las que yo me concentro. Una es en esa intersección del cambio climático y la pobreza. A nosotros en Puerto Rico no nos gusta decir que hay mucha gente pobre, pero hay mucha gente pobre. Y la doctora Parmila Ríos, si nos está escuchando, que me envió un texto y me corrija, pero 6 de cada 10 niños menores de 18 años en Puerto Rico viven bajo el nivel de pobreza. De un nivel de pobreza, de una estructura de la cual es bien difícil salir y de la que salimos con educación, con oportunidades de empleo y que la gente pueda trabajar en Puerto Rico. En ese Puerto Rico, como decimos en la organización Causa Común, en ese Puerto Rico en el que podamos vivir. Número 2, así que desarrollar el liderato juvenil y femenino es importante. Número 2, darle el empoderamiento a las comunidades para que puedan hacer sus sistemas de energía verde. Puede ser un microgrid, puede ser energía en los techos, ¿verdad? Placas solares. Cooperativas. Puede ser cooperativas eléctricas, como la cooperativa hidroeléctrica de la montaña. Necesitamos casas resilientes. En Puerto Rico hay mucho problema de accesibilidad a casas, lo que le llaman affordable housing, que la gente joven pueda comprar, número 1. Y número 2, assisted living, gente... Que es tema, de paso, eso es tema... Es el tema de Metro. La portada de Metro. De Metro, correcto. Inalcanzable sueño de una casa para jóvenes boricuas. Y a los puertorriqueños nos gusta comprar nuestra residencia, ¿verdad? Hay programas federales que se llama Rent to Own, que se pueden manejar en Puerto Rico. Hay pueblos en Puerto Rico donde hay gente que llevan 2-3 años, Armando, con el vale de la sección 8, pero no encuentran una residencia hábil donde puedan vivir. Así que esas viviendas resilientes, nosotros en Cantera hicimos una comunidad y ahora todo el mundo se va a caer para arriba. Tengo que agradecer a el senador Tomás Rivera Chats, que en aquel momento nos ayudó a pasar por legislación y convertir a Villa Esperanza dentro de Cantera en una comunidad reconocida, ¿verdad? 9 casitas. Y la dirán, pues 9 casas. Bueno, son 9 casas de personas que no tenían casa y que la comunidad de Cantera pasó por un proceso para escoger esas 9 personas. Costaron $170,000, Armando, totalmente resiliente, con energía solar, con baterías, con cisterna y con todos los enseres. $170,000 en aquel momento de fondos CDBG. Vamos a decir que ahora cuesten $200,000, pero se puede. Sí, sí. Y lo otro que nosotros, que yo estoy trabajando también, es el manejo de la crisis, ¿verdad? En ningún lugar en Estados Unidos yo me he encontrado a ningún alcalde, alcaldesa, administrador de ciudad, donde cuando hay una crisis, tú abres el escritorio y dices, en caso de un huracán haz esto, de inundaciones haz esto. Esas son cosas que los alcaldes y alcaldesas y administradores de ciudades van aprendiendo dándose contra la pared.
y yo expongo lo que son mis aciertos y mis desaciertos, ¿verdad? Y le digo, mira, yo hice esto bien, fui criticada grandemente por esto, recogido de los escombros, fui criticada grandemente por esto. La ciudadanía de San Juan tenía razón, yo tenía una decisión que tomar. O utilizaba los 54 camiones que tenía la mayoría para repartir comida y agua, o los utilizaba para recoger escombros. Yo tomé la decisión que no me arrepiento, pero eso tuvo unas consecuencias políticas, ¿verdad? Y unas consecuencias quizás en el desánimo de una gran parte de la ciudadanía de San Juan, de una gestión en particular, ¿verdad? Y es interesante que no importa si yo he dado charlas para Italia a través de Zoom, para Perú, continuamente voy a la Universidad de Harvard, a Mount Holyoke College, hice un fellowship en el Instituto de Política de la Universidad de Chicago, estoy en conversaciones con la Fundación de Dolores Huerta, con uniones en Estados Unidos, con grupos progresistas como Black Voters Matter, que ayudan a los votantes afroamericanos a inscribirse, pero todo es desde la comunidad. Y entonces me reinserto nuevamente a ese mundo comunitario, no para darle voz, porque voz tienen, pero para utilizar esas plataformas que yo tengo para conectarlos quizás con organizaciones que están haciendo lo mismo que ellos, y sobre todo para resaltar la voz de las mujeres. Y eso es parte de lo que vamos a estar haciendo en este espacio en colaboración contigo, dándole visibilidad, prestándole plataforma a algunos de los grupos con los que tú estás trabajando para que conozcamos, porque yo estoy convencido de que hay tantas y tantas cosas pasando a nivel comunitario. Llevo muchos años convencido que es a nivel comunitario donde podemos realmente hacer el cambio, donde importa más el cambio, porque tú decías el tema de las casitas, 9 casitas. Bueno, mira, a la persona que no tiene casa le importa poco que se hagan 20,000 casas. Pero a cada una de esas 9 personas que recibieron una casita, esa casita única es la más importante para ellos. Es irrelevante si se hacen otras 20,000. Esa es la casita más importante. Y yo creo que a veces perdemos de vista la importancia del nivel comunitario y del nivel individual en el cambio colectivo. Queremos hacer las cosas desde arriba y sí, hay veces que se pueden hacer, pero muchas veces hay otros cambios que requieren ir casa a casa, comunidad a comunidad. Dicho eso, Yulín, para dar un paso atrás, ¿por qué tú decidiste en esta ocasión que la manera de tú lograr estos cambios era a través de este tipo de trabajo y no a través de, digamos, una candidatura de regresar a la política? ¿Lo habías considerado? Y empato esto con la conversación que tuve en el segmento anterior con Benjamín Torres Gotay. Yo pienso que la sorpresa más grande que nos vamos a llevar en estas elecciones va a ser el nivel de abstención. Yo estoy viendo una clase política mirándose el ombligo continuamente, hablándose a sí mismos. Los debates más álgidos que tenemos son sobre el salario de los jueces, el salario de los legisladores, sobre si puede entrar una legisladora o no al hemiciclo, pero nada de eso afecta ni toca la vida de la gente. Entonces, los problemas de la gente, los muchachos los están atendiendo a través de videos en TikTok, porque no ven que el Departamento de Educación les responda, ni que los políticos respondan fuera de cuando se le pregunta en un programa porque alguien vio el video en TikTok o algún periodista hizo la denuncia. Y de nuevo comentaba con Benjamín y le decía, miren, estos 45 días de este año 2024. ¿Qué se ha resuelto? No solo eso, ¿qué propuestas? ¿Quién ha planteado? Y este ensayo le cae a todos los partidos, a todos los políticos. En estos 45 días, ¿tú recuerdas alguna propuesta que haya hecho un líder político en nuestro país estando ya en pleno año de elecciones? No, de verdad que no. Benjamín y yo hicimos memoria, recordamos del año pasado la propuesta de Jennifer González de pagar la deuda con dinero del Fondo General, la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, y recordamos la propuesta de Juan Dalmau del Plan de Salud Universal y los planes también que planteó Juan Zaragoza con el tema de salud.
Pero fuera de eso. Que son, de hecho, esos dos muy buenas ideas, Sí. pero ideas que han sido planteadas anteriormente. O sea, que eso no tiene nada de malo. Los griegos decían, no hay nada nuevo bajo el sol, y eso fue hace 2500 y eso fue hace años. 2500 Así años. que yo no necesariamente creo que todo debe ser innovador, pero yo sí creo que debemos empezar a escuchar qué es lo que representan estas personas que para el pueblo, el cambio que se necesita, que están aspirando a gobernar. No, y cómo eso va a resolver los problemas del día a día de la gente. Sí. Por ejemplo, en Orocovis todavía hay comunidades que no tienen, si se va la luz, se va el agua, ¿verdad? ¿Cómo vamos a resolver eso? Entonces, a veces, Armando, y contesto tu pregunta, Sí. a veces las contestaciones a las preguntas son sencillas. Por ejemplo, el otro día hablaba yo con un grupo comunitario que controla una unidad hospitalaria en Puerto Rico. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que aquí esto corra tan bien como corre? Que ellos quieren dar más servicios. Y en el área metropolitana hay hospitales que todavía no tienen generadores. Entonces, estaba hablando yo con una persona de las que están muy cercanas a Casablanca en términos del tema de energía, y le decía, ¿dónde está el plan de Puerto Rico para manejar nuestro sistema de salud? Que, por cierto, a nuestros compañeros de la prensa, yo sé que los hospitales son negocios, pero no nos pongan la noticia de que están a punto de colapsar varios hospitales en la parte de negocios. Eso es primera plana. Eso es una noticia de primera plana, y cuando tú abres el periódico, ves la noticia en la parte de negocio, el impacto que eso tiene, como lo vimos con IMA, etcétera. Es un impacto extraordinario, no solamente en la vida de la gente. A mí me acaba de dar RSV durante las Navidades. Estuve 3 años sin COVID, 18 días en la cama, sin poderme mover, porque me dio un virus respiratorio. El país sabe que yo soy asmática. Gracias a Dios que tenía plan médico, gracias a Dios que mi médico, doctor Flores, neumólogo, me atendió por teléfono, porque en ese momento estaba en Estados Unidos. Pero todo el mundo debe tener, ¿verdad?, ese acceso. Y te digo esto porque yo estuve un año evaluando dónde yo le servía mejor a Puerto Rico. Yo estuve 12 años en la política electiva. Y muchos años de eso trabajando, ¿verdad?, como presidenta de las mujeres dentro del Partido Popular Democrático. Incluso tú habías aspirado una vez anteriormente. Sí, para el precinto 1 de San Juan, o sea, en el año 2000. Tú llevas tiempo, ¿no? Sí, perdí en esa ocasión, creo que fueron 3.337 votos, me acuerdo más o menos. Ese precinto. Con Nuno López. Está difícil ese precinto. No, es un precinto duro. Pero es un precinto duro también porque no se trabaja, ¿verdad? Y por la diversidad. En ese precinto tú tienes la Perla y tienes el condado. O sea, hay una diversidad, es un microcosmo. Pero yo empecé a ver, una de mis mejores amigas y colaboradoras, Carmen Serrano, probablemente, si está escuchando, va a colapsar. Saludo a Compi. A Compi, que yo pasaba más tiempo en la política partidista peleando para que las propuestas que yo hacía por lo menos se le diera la oportunidad, que resolviendo cosas. Pasaba más, por ejemplo, Armando, hoy hay una noticia de que la reconstrucción está tardando más de lo que queremos. No puedo decir la palabra, empieza con K, con C, con sea. Yo dije eso a finales del 2017 y lo dije en el 2018 y lo dije en el 2019. Entonces, pues yo era una chaucera, estaba buscando prensa, no, era evidente. Y déjeme decirles algo, y lo voy a decir aquí, si Donald Trump gana las elecciones, probablemente lo que vaya a pasar es que esos fondos los van a, tal y como hicieron con los de la frontera, los van a recoger otra vez. Y aquí estaba diciendo, no recuerdo si era la autoridad de acueductos o la autoridad de energía eléctrica, diciendo que se le quedan la mitad de los proyectos. De lo que estamos hablando es de que la vida de nuestra gente no va a cambiar. Entonces yo decía, bueno,
vuelvo a ese toma y daca, vuelvo a ese, déjame estar pendiente de si Yulín baila la pelúa un día, porque yo no bebo, yo no fumo, pero me gozo las fiestas de la calle San Sebastián. Pues, o si vamos a ir a la sustancia de lo que cambia la vida de la gente. Entonces, por un lado, tú ves un gobierno que no funciona. Yo le pregunto a la gente que haga, olvídese que lo está diciendo Carmen Yulín, mentalmente yo creo que el sesco funciona. Yo acabo de hacer... El sesco digital, eso funciona Yo bastante acabo de bien. hacer, y lo tengo aquí, el marbete, fui al banco, me dijeron cómo hacerlo, y tengo, mira, el sesco digital y mi licencia digital aquí. Sí, eso. O sea, eso funciona, ¿no? Por lo menos esa parte funciona. No, y ahora uno puede sacar una cita para la renovación de la licencia. Eso funciona bastante bien. Eso funciona. Pero aparte de eso, pregúntate qué funciona consecuentemente en Puerto Rico, ¿verdad? Y entonces yo dije, yo quiero estar en ese toma y daca todo el tiempo. Que si aquella se puso la mascarilla, se dejó de poner la mascarilla, que si aquel tiene el chillo en la oficina, que si no tiene el chillo en la oficina, que si se fue de viaje y qué hicieron en el viaje. O quiero estar ayudando a esa gente que sí está haciendo la diferencia en nuestras comunidades. Tú vas a Loíza, Loíza, y un saludo a mi amiga y alcaldesa Julia. Pero tú vas a Loíza y en Loíza Julia es plataforma para sus comunidades, ¿verdad? Tú ves la gente de Mariana en Humacao, que son una gente que están organizada, la gente del Maní en Mayagüez, que están organizados. Ves la gente del Josco Bravo, que están haciendo toda una red de fincas a través de Puerto Rico. Agroecológica. Yo estoy cogiendo el curso todos los viernes desde a las 7 de la mañana, tengo que estar allá. Ves a la gente en Castañer que están trabajando de una manera solidaria y no ves divisiones político-partidistas. Todo el mundo tiene su partido, tiene su religión, ama de la manera que quiere. Los que tengan partido, porque igual también hay mucha gente que... Claro. Igual que hay gente que no, que como yo ahora mismo, que no tengo ninguno, ¿verdad? Y entonces dije, este momento no es el momento para la política partidista o para la política para mí. ¿Volverá a haber un momento? Yo no creo, no. Armando, de verdad que no creo. Y una de las razones, y tú lo puedes decir, por lo que yo acepté venir contigo a este espacio, primero por el respeto que te tengo y la amistad, pero segundo porque tú entendiste enseguida que eso no quiere decir que un día uno no comente sobre un tema importante, pero que hay otro Puerto Rico. Hay un Puerto Rico que tiene causas comunes. De hecho, yo pertenezco a un grupo que se llama Causa Común, que lo que busca es forjar una agenda común en el país. Hay otro grupo que tiene una agenda en común y que la está trabajando y que está buscando soluciones y que está implantando esas soluciones. Y yo de verdad creo que desde esas comunidades, uniendo esas voces, es que se construye un Puerto Rico que los políticos escuchen y entiendan. Y yo no estuve ajena a eso, a veces escuchaba y a veces no. Pero ha sido un proceso de 3 años de entender lo que hice bien, lo que pude haber hecho mejor, lo que hice mal, en términos de no reconocer que, como tú dices, ese ejemplo me encanta, pues para la persona que tenía los 3 palos frente a su casa, y eso era lo único que le había pasado, y no vio, porque no había luz, el desastre que había en Caimito, el desastre que había en las égidas, que se convirtieron en cárceles humanas, ¿verdad? Uno veía a los viejitos sacando las toallas blancas. El que no vio eso, para esa persona esos 3 palos eran lo importante. Y yo tomé la decisión de no atender esos 3 palos para atender a los viejitos, ¿verdad? Vuelvo y te digo, no me arrepiento, pero entiendo cómo pude haber comunicado de una manera distinta y no lo hice. Así que yo tomé todo eso y te tengo que decir que mi familia, mi hija, me pidió, mami, no vuelvas a la política. Porque cuando uno está en la política partidista o en la política, no solamente es uno el que es atacado.
vicariamente. Claro. Entonces la familia de uno pues va a una fiesta y están hablando mal de uno. Así es que todo eso llegó a mi vida y yo dije, no, pues por aquí es que nos vamos. Yo entré a la política por el asunto comunitario, vamos a seguir en el asunto comunitario. Yulín, gracias por estar disponible para esta colaboración. El jueves próximo ya vienes con... Vengo que te voy a decir, todavía no voy a decir porque me quedaron en cuadrar para entre hoy y mañana, pero ya venimos entonces con un invitado o invitada para comenzar a hablar sobre esa gente que cambian a Puerto Rico una comunidad a la vez. Yulín, gracias por estar disponible y gracias por todo lo que estás haciendo por llevar esas voces a otro nivel, tanto aquí en Puerto Rico como a nivel global. Gracias, Yulín. Muchas gracias, bendiciones. Un abrazo, Carmen Yulín Cruz Soto. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora está con nosotros René Marrero, aspirante a la alcaldía de Mayagüez por el Partido Popular Democrático. René, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Armando, y buenos días al pueblo de Puerto Rico. René, te pregunto, ¿tú eres uno de cuántos aspirantes en esta contienda en Mayagüez? Yo soy uno de 3 aspirantes a esta primaria que va a haber en Mayagüez el 2 de junio, la primaria de ley del Partido Popular. Ya. ¿Cuál es el ambiente en este momento en esa primaria? ¿Notas entusiasmo? ¿Notas apatía? ¿Qué te dicen particularmente en cuanto al caso del actual alcalde suspendido? Y si eso ha cambiado en algo su parecer acerca del Partido Popular a nivel municipal. Mira, yo en principio tengo que decirte que hay mucho entusiasmo de parte del corazón del rollo del Partido Popular y de la gente en Mayagüez, porque Mayagüez ha estado sumido en una incertidumbre por los pasados, yo les digo, del pasado 15 años. Incertidumbre porque han estado ocurriendo varias cosas, principalmente desde el 2014 para acá. José Guillermo Rodríguez, el alcalde suspendido, él tuvo sus primeros aciertos, los primeros 2 cuatrenios, inclusive yo fui parte de esa administración, y después me moví al gobierno central, donde pudimos coincidir también tú y yo en la administración del gobernador Acevedo Vilá. Pero realmente esa incertidumbre ha llevado a que en Mayagüez haya por primera vez una primaria en el Partido Popular. Así que eso crea en la gente, ¿verdad?, un escenario que no lo habían vivido antes, así que está todo el mundo en esa expectativa. Somos 3 buenos populares, 2 de ellos son cómplices de lo que ha estado pasando con José Guillermo, el ingeniero Jorge Ramos, es parte de la administración, inclusive está llevando a cabo las riendas del municipio, trabajando el plan estratégico de José Guillermo, o sea que él no ha traído nada innovador, nada nuevo que no sea seguir con lo que José Guillermo había dejado. Y la representante Jocelyn Rodríguez, que es la persona que estuvo muy cerca y ha estado con José Guillermo por siempre, ¿sí? El padrino político. Así que ellos 2 y yo, que básicamente tenemos visiones de administración distintas. Yo soy un administrador, yo tengo administración pública en una maestría, he estado en las agencias del gobierno central, en la legislatura, en la empresa privada. Así que tenemos diferentes formas de mirar cómo se administran los fondos públicos. Mire, don René, pero usted dice que son buenos populares, pero acto seguido ha dicho que son cómplices del alcalde suspendido José Guillermo. Le pregunto, cuando usted dice cómplices, ¿usted quiere decir que son partícipes de los actos que se le imputan en el tribunal al alcalde? Eso no quita, ¿verdad?, el que yo pueda seguir diciéndolo y enfatizando lo que somos 3 buenos populares, porque los 3 queremos que Mayagüez siga siendo popular. Partiendo de esa premisa, es que digo que son 3 buenos populares. Porque aquí no se puede colar el PNP. Pero son nunca cómplices de los actos que se le imputan al alcalde. Son cómplices de haber seguido la trayectoria de administrar un gobierno municipal que ha estado en entredicho en Puerto Rico, Armando. O sea, cuando la complicidad viene cuando te has hecho eco de las cosas que se han estado haciendo incorrectas. Cuando digo incorrecta, es en el tema del servicio, de allegar los recursos, los servicios a la gente.
Esa es la complicidad de la cual yo hablo. Yo no tengo ninguna evidencia de que ellos sean parte de lo que ha estado ocurriendo con los señalamientos que se le han hecho al alcalde suspendido Rodríguez. La complicidad viene porque son cómplices de cómo administrar mal los fondos públicos, y mal en el sentido de que las prioridades están invertidas. A eso es que yo me refiero, Armando. Okay. A eso es que me refiero. Cuando dice que las prioridades están invertidas, ¿qué quiere decir por eso? ¿Qué prioridades no se están atendiendo y a qué se le está dedicando los recursos limitados que tiene el municipio? Yo estoy visitando todos los rincones de Mayagüez hace un año. Digo, lo he visitado siempre, pero ahora como aspirante y como candidato certificado. Y cuando tú vas a los campos, Armando, tú vas a los campos, casi en el límite de Mayagüez con Las Marías, Maricao, Añasco, toda esa parte del norte de Mayagüez, y ves la necesidad que tienen los envejecientes. Mira, las casas deterioradas, viejitos sin cuidadores, no tienen medicinas. Básicamente ellos están abandonados a la suerte, ¿verdad? Entonces, esa no es la prioridad del alcalde interino en estos momentos. ¿Sabe cuál es la prioridad? Que haya 45 días de fiesta, que se gasten 2.5 millones en actividades en la Plaza de Colón, el Almirante Cristóbal Colón, con bombillas, y las fiestas patronales 10 días. O sea, esa es la complicidad de la que yo hablo. Esas son las prioridades invertidas. Cuando tú vas a las carreteras municipales, y no hace ningún tipo de gestión, porque ninguno de los dos, porque han hecho acercamiento. Inclusive en estos días hubo un reportaje que sacó uno de los colegas que está, ¿verdad?, en los medios, de una comunidad que está abandonada con un deslizamiento que ha habido desde María, y esa gente ha tenido que recurrir a los medios para que se les atienda el acceso a sus viviendas, ¿sabes? Y eso no es prioridad. Hay dinero para gastar en 800,000 pesos en fiestas patronales, pero no hay 200,000 por muro de contención. Esa es la diferencia. Esa es la complicidad de la cual yo estoy reclamando. Yo voy a trabajar del campo al pueblo. Yo tengo unas propuestas Hábleme un poco de esas propuestas, porque precisamente una de las cosas que estaba discutiendo en los primeros segmentos del programa era que uno veía una ausencia de discusión en los medios de comunicación. No me refería a nivel municipal, me refería más que nada a nivel nacional, pero ahora pues estoy hablando con usted que aspira a la alcaldía de Mayagüez. Uno nota una ausencia de planteamientos de política pública, de propuestas. Lo que ve pues es el toma y dame diario político, pero no propuestas que vayan a atender los problemas de la gente. ¿Cuáles son sus propuestas para Mayagüez? Yo te estaba escuchando y escuché también a la gran amiga Carmen Yulín, ¿verdad?, en el programa, y estuve viendo tu primera intervención. ¿Y está de acuerdo con ese análisis? ¿Usted plantearía que ha habido una ausencia de propuestas en esta campaña? Estoy de acuerdo, sí. Armando, estoy de acuerdo, y por eso yo he dado un paso al frente. Yo he estado conversando, yo tengo unas actividades que son conversando con René, son actividades de marquesina, y son actividades donde yo voy con mi equipo de campaña y les presento al pueblo qué es lo que yo voy a hacer desde el municipio. Primero, un alcalde presente. No hay alcalde presente, el que está ahora llegó por accidente, y vamos a dejar eso a un lado, vamos a hablar de la propuesta. La primera propuesta es un gobierno abierto, transparente. ¿Por qué? Porque Mayagüez ha estado en entredicho, Mayagüez ha estado en la palestra pública por los últimos años, por la forma y manera en que se ha estado escondiendo el manejo inadecuado de los fondos públicos, y por eso la directora de finanzas del municipio de Mayagüez y el alcalde Rodríguez están pasando por un proceso en los tribunales. Así que esa transparencia, ese gobierno abierto, ese gobierno participativo, me va a dar a mí la oportunidad de que la gente sepa en qué se utiliza el dinero. Y bajo esa propuesta y esa premisa, la participación ciudadana, inclusive en la confección del presupuesto, en revisión de las juntas de subasta y todas esas juntas que regulan cada acción del uso del dinero público,
estará supervisada por el pueblo. Esa es la primera propuesta que Mayagüez está reclamándolo hace tiempo. Presupuesto participativo. Okay, Presupuesto participativo. El campo al pueblo. Del campo al pueblo requiere el que yo comience a atender la necesidad de la gente de los campos. No voy a abandonar el casco urbano, Armando, voy a atender la gente de los campos. A mí me tiene que garantizar el equipo de trabajo del municipio que los envejecientes, que los jóvenes, que los niños, que las madres solteras en los campos estén bien atendidas. Así que esa propuesta lo que atiende es que podamos tener unas oficinas satélites del municipio donde los servicios se acerquen más a ellos, ¿ves? Y que tengan cuidadores, que haya un presupuesto. Inclusive yo estaba mirando el presupuesto actual de la Oficina de Asuntos al Ciudadano, que cuando yo llegue al municipio se va a llamar Oficina de Bienestar Social y Vivienda. Va a estar en una sola estructura. Y básicamente eso va a atender esa necesidad que queremos. Esa propuesta se llama Del Campo al Pueblo. En el tema del empoderamiento de los espacios públicos es cómo nosotros podemos con menos recursos abrir para que la gente tenga lo que se llama el esparcimiento, la cultura, la historia, las bellas artes, la educación, todo está enmarcado en este plan donde nosotros podamos tener lo que se llama el acercar a nuestra ciudadanía todo este tipo de eventos, ¿verdad? Y que básicamente sea con la participación de las mismas escuelas de Mayagüez, con las universidades, etcétera, etcétera, que promuevan esas alianzas tan necesarias, inclusive con los líderes comunitarios. En el tema del programa Primero la Gente, que esa es la que más le ha impactado a la gente, es donde yo realmente quiero atender el tema, donde la gente tendrá una alta prioridad en atender principalmente todas aquellas cosas que son en el desarrollo social. Pero cuando yo hablo de primero la gente, tengo que atarlo con el tema del desarrollo económico. Te voy a explicar por qué. Porque cuando yo tenga más recursos, cuando yo pueda llevarle a Mayagüez una solidez económica por administrar bien los recursos, podemos nosotros tener más oportunidad de llevar los servicios a este programa especial al cual yo le voy a asignar una buena cantidad de dinero en esas partidas que estarán atendiendo este programa. Cuando ayer, yo no sé si tú, Armando, no sé si ayer tuviste la oportunidad de ver la salida del alcalde Rodríguez del tribunal, y él hace un reclamo, ¿verdad? Porque le preguntaban que por qué él quería volver a aspirar a un puesto electivo, y él decía que él quería porque el desarrollo económico no se ha atendido ni siquiera de parte de la legislatura, ¿sabe? Prácticamente le hizo un reclamo a la legisladora Jocelyn Rodríguez, que ha estado en la legislatura y no ha presentado un solo proyecto de desarrollo económico. Como él está preocupado, él quería hacerlo. Y básicamente, pues yo tengo dentro de mi plan de gobierno el desarrollo de lo que se llaman zonas exentas, el desarrollo de un frente portuario que incluye lo del barco, por supuesto que sí, el barco que consiguió José Guillermo, que el alcalde interino se lo aprueba como lo que lo consiguió él, pero eso, en la realidad, eso es gestión que hizo José Guillermo, Armando. Pues René Marrero, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Gracias a ti, Armando, por la oportunidad. Saludos. René Marrero es aspirante a la poltrona municipal de Mayagüez en una primaria que se celebrará en junio entre 3 candidatos para ver quién finalmente será el candidato del Partido Popular Democrático y ver si esa persona puede retener ese bastión importante de la pava en el oeste. Vamos a la pausa, regresamos con Hilda Rodríguez y Karen Cana. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hilda Rodríguez, directora ejecutiva de la Casa Museo Felisa Rincón de Gautier, está sentada a la mesa. Hilda, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Armando, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Cuéntame, ¿qué tiene la Casa Museo Felisa Rincón de Gautier en estos días para el público puertorriqueño? Pues como habíamos comentado a principio de mes, hoy jueves 15 de febrero, iniciamos el ciclo de charlas aquí en la Fundación
Como comenté, nos iremos virtuales en estos momentos y recordé también que aquellos que son guías turísticos que desean acumular horas contacto que le piden en la compañía de turismo, que pueden participar de nuestras charlas y se le hace llegar un certificado. En la noche de hoy vamos a estar ofreciendo la charla La cultura visual en la afirmación nacional de la generación del 50. La charla la estará ofreciendo la doctora Isaura Díaz, que ella participa en una de las facultades del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe y también de la Inter. Así que esa es la charla que estaremos ofreciendo hoy a las 7 de la noche vía Zoom y Facebook. O sea, no va a ser presencial la charla. No, virtual. Y háblame un poquito, ¿a qué se refiere la cultura visual en la afirmación nacional de la generación del 50? ¿Qué tipo de cultura visual? Estamos hablando de la publicidad, del arte, del pop. ¿Qué manifestaciones de la cultura visual? Principalmente del arte, principalmente la pintura. La doctora Díaz seleccionó una serie de imágenes de varios de nuestros pintores de la década, de esa época de la generación del 50, Tufiño, Lorenzo Mar, entre otros, y va a relatar cómo se afirma la cultura a través de sus trabajos, sea a través de los bailes nacionales, reflejando las tradiciones, el folclore, todito eso reflejado en esos trabajos que ellos realizaron y cómo se representaba y cómo se veía ante el público que ve todavía esas obras de pintura que realizaron nuestros artistas de la generación del 50. Sí, y más que una afirmación es casi la creación de un ideario y de una identidad nacional, ¿no? Esa época fue crítica en la formación de lo que todavía hoy concebimos como lo puertorriqueño, ¿no? Y se me ocurren obras como el mural de La Plena, ¿no? De Tufiño, que está allí en el Museo de Arte. Ese es uno de los que se va a... ¿Ese es uno de los que se va a tocar? Ese es uno de los que se va a tocar, sí. Sí, porque es que, digo, el rol que tiene una obra como esa, aunque la gente no lo crea, pues La Plena, por ejemplo, como género musical, pues no siempre era lo que es hoy, ¿verdad? Que es este género adorado, ¿verdad? En muchas fiestas, pues el tener un plenero es este gran momento de alegría, de culminación de una boda, por ejemplo. Pues no siempre era así y las artes han colaborado mucho en darle legitimidad y reconocimiento e incluir estas manifestaciones populares dentro de lo que nosotros concebimos como lo puertorriqueño. Eso es así. Y cuando empieza a resaltar ese se presta mucha más atención, podríamos decir, a todo lo que es esa cultura y esa tradición que nos representa y se reseña a través de las obras de arte y se presenta de esa manera y el público tiene mucho más contacto con cada una de esas tradiciones que nos representan como pueblo. Te pregunto, Hilda, estas charlas de la Casa Museo Felisa Rincón de Gautier, ¿cuándo comienza la fundación a ofrecer estas charlas? Comenzamos en el 2014. Ya. ¿Y por qué? ¿Qué les dio a ustedes con hacer esto? Pues la primera que se realizó en marzo para reseñar el mes dedicado a la mujer, y de las primeras charlas que se ofrecieron fue una dedicada a Julia de Burgos, que la ofreció el profesor Elidio Lagares. Así que la presentamos aquí en la Casa Museo y fue algo solamente para ese mes que lo íbamos a estar haciendo. Luego conocimos a la doctora Carmen Alicia Morales, le comenté de que estábamos empezando a hacer esas charlas de una manera sencilla y me dice, ¿y por qué no las podemos ampliar junto con la Asociación de Historia del Viejo San Juan? Y ahí entonces empezamos a ampliarlas y formalmente ya a partir del 2016 se daban charlas, una charla todos los meses.
Luego se dio 2 charlas cada mes y cuando se dio la pandemia, pues obviamente tuvimos que hacer un cambio, se cancelaron a partir de marzo, pero una vez llegó el Zoom, retomamos las charlas, ahí a partir de octubre las volvimos a dar vía virtual y ya en el estamos en el 2024, yo te diría que en el 2022 fue que enviamos cartas a personas que conocemos que ofrecen charlas y demás, nos dijeron que sí, y ese año realizamos 47 charlas, presencial y virtual, pero ya este año estamos tratando de hacer 2 charlas por mes. Excelente, excelente. ¿Y después de esta ya tienes programada la próxima? Sí, la próxima también está lista, la próxima es para el 22 de febrero, y esa charla estará a cargo de la arqueóloga Nancy Santiago Capetillo. Se titula Indígenas y Españolas, la transculturación y la arqueología. Ese es para el 22 de febrero. Qué interesante. Y dijiste indígenas y españolas. Exacto. O sea, es sobre... sobre mujeres. Esa charla es sobre mujeres. Que ese es un tema importante y a menudo ignorado en la historiografía de esa época de la conquista. Digo que es cierto que los primeros que llegan acá eran mayormente hombres, ¿no? Pero también había mujeres, ¿no? Y un poco esa historia, claro, esa historia también hay que contarla. Y por supuesto también estaba la mujer indígena. Claro, eso es así. Que ahí sí ha habido un poquito más de textos que se han escrito. Se me olvida ahora el nombre de uno que versa específicamente sobre la mujer taína. Pero bueno, Hilda, muchas gracias. De nuevo, la charla es hoy. Hoy a las 7 de la noche, vía Zoom y vía Facebook. Y recordamos que aquellos guías turísticos que interesen recibir su certificado por las horas contacto, que nos lo dejen saber cuando iniciemos la charla para que ellos reciban su certificado a vuelta de correo electrónico. Excelente. Y Jalil Sued Vadillo, el historiador Jalil Sued Vadillo, el que escribió La mujer indígena y su sociedad, un gran libro, que también lo pueden buscar si les interesa ese tema de la próxima charla. Pues Hilda, muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Hilda Rodríguez, directora ejecutiva de la Casa Museo Felisa Rincón de Gautier. Vamos a la pausa, regresamos con más de Radio Isla 1320 con Mili Méndez. Dígame la verdad, es lo próximo.